El Decameron. Primera jornada, cuarta novela. Un monje caído en pecado, digno de castigo gravísimo, se libra de la pena reprendiendo discretamente a su abad aquella misma culpa. Ya se calla Filomena, librada de su historia, cuando Dioneo, que junto a ella estaba sentado, sin esperar de la reina otro mandato, conociendo ya por el orden comenzado que a él le tocaba tener que hablar de tal guisa, comenzó a decir: Amorosas señoras, si he entendido bien la intención de todas, estamos aquí para complacernos a nosotros mismos noveleando. Y por ello, tan solo porque contra eso no se vaya, estimo que a cada uno debe serle lícito, y así dijo nuestra reina hace poco, que era contar aquella historia que más crea que pueda divertir, por lo que, habiendo escuchado cómo por los buenos consejos de Gianoto de Sibigni salvó su alma el judío Abraham, y cómo por su prudencia defendió Melquidesh sus riquezas de las acechanzas de Saladino, sin esperar que me reprendáis, entiendo contar brevemente con qué destreza libró su cuerpo un monje de gravísimo castigo. Hubo en Lunigiana, pueblo no muy lejano de este, un monasterio más copioso en santidad y en monjes de lo que oyéis, y en el que, entre otros, había un monje joven cuyo vigor y vivacidad ni los ayunos ni las vigilias podían macerar, el cual, por acaso, un día hacia el mediodía, cuando los otros monjes dormían, todos, habiendo salido solo por los alrededores de su iglesia, que estaba en un lugar asaz solitario, alcanzó a ver a una jovencita harto hermosa, hija tal vez de alguno de los labradores de la comarca, que andaba por los campos cogiendo ciertas hierbas. No bien la había visto, cuando fue fieramente asaltado por la concupiscencia carnal, por lo que, avecinándose con ella, trabó conversación y tanto anduvo de una palabra en otra, que se puso de acuerdo con ella y se la llevó a su celda, sin que nadie se apercibiese, y mientras él, transportado por el excesivo deseo, menos cautamente jugueteaba con ella, sucedió que el abad, levantándose de dormir y pasando silenciosamente por delante de su celda, oyó el alboroto que hacía los dos juntos, y para conocer mejor las voces se acercó quedamente a la puerta de la celda a escuchar, y claramente conoció que adentro había una mujer, y estuvo tentado a hacerse abrir. Luego pensó que convendría tratar aquella de otra manera, y vuelto a su alcoba, esperó a que el monje saliera fuera. El monje, aunque con grandísimo placer y deleite estuviera ocupado con aquella joven, no dejaba sin embargo de estar temeroso, y, pareciéndole haber oído algún arrastrar de pies por el dormitorio, acercó el ojo a un pequeño agujero y vio clarísimamente al abad escuchándole, y comprendió muy bien que el abad había podido oír que la joven estaba en su celda, de lo que, sabiendo que de ello debía sentirle un gran castigo, se sintió desmesuradamente pesaroso, pero sin querer mostrar a la joven nada de su desazón. Rápidamente imaginó muchas cosas, buscando hallar alguna que le fuera salutífera, y se le ocurrió una nueva malicia, que al fin imaginado por él consiguió certeramente, y fingiendo que le parecía haber estado bastante con aquella joven, le dijo: Voy a salir a buscar la manera en que salgas de aquí dentro sin ser vista, y para ello quédate en silencio hasta que vuelva. Y saliendo y cerrando la celda con llave, se fue directamente a la cámara del abad, y dándosela, tal como todos los monjes hacían cuando salían, le dijo
con el rostro tranquilo. Señor, yo no puedo esta mañana traer toda la leña que había cortado, y por ello, con vuestra licencia, quiero ir al bosque a traerla. El abad, para poder informarse más plenamente de la falta cometida por él, pensando que no se había dado cuenta de que había sido visto, se alegró con tal ocasión y de buena gana tomó la llave y semejante le dio licencia, y después de verlo irse empezó a pasar qué era mejor hacer, o en presencia de todos los monjes abrir la celda de aquel y hacerle ver su falta, para que no hubiese ocasión de que murmurasen contra él cuando castigase al monje, o primero oír de él cómo había sido aquel asunto. Y pensando para sí que aquella podía ser tal mujer o hija de tal hombre a quien él no quisiera hacer pasar la vergüenza de mostrarle a todos los monjes, pensó que primero vería quién era y tomaría después partido. Y quedamente yendo a la celda la abrió, entró dentro y volvió a cerrar la puerta. La joven, viendo venir a Abad, palideció toda y temblando empezó a llorar de vergüenza. El señor Abad, que le había echado la visita encima y la veía hermosa y fresca, aunque él fuese viejo, sintió súbitamente no menos abrasadores los estímulos de la carne que los había sentido su joven monje, y para sí empezó a decir: «Bah, ¿por qué no tomar yo del placer cuando pueda, si el desagrado y el dolor, aunque no los quiera, me están esperando? Esta es una hermosa joven, y está aquí donde nadie en el mundo lo sabe. Si la puedo traer a hacer mi gusto, no sé por qué no habría de hacerlo. ¿Quién va a saberlo? Nadie lo sabrá nunca, y el pecado tapado está medio perdonado. Un caso así no me sucederá tal vez nunca. Pienso que es de sabios tomar el bien que Dios nos manda». Y así, diciendo, ya y habiendo del todo cambiado el propósito que aquella le había llevado, acercándose más a la joven, suavemente comenzó a consolarla y a rogarle que no llorase, y de una palabra en otra, yendo, llegó a manifestarle su deseo. La joven, que no era de hierro ni de diamante, con bastante facilidad se plegó a los gustos del abad, el cual, después de abrazarla y besarla muchas veces, subiéndose a la cama del monje, en consideración tal vez del grave peso de su dignidad y de la tierna edad de la joven, temiendo tal vez ofenderla con demasiada gravedad, no se puso sobre el pecho de ella, sino que la puso a ella sobre su pecho, y por largo espacio se solazó con ella. El monje, que había fingido irse al bosque, habiéndose ocultado en el dormitorio, como vio al abad solo entrar en su celda, casi por completo tranquilizado, juzgó que su estratagema debió surtir efecto, y viéndole encerrarse dentro, lo tuvo por certísimo, y saliendo de donde estaba calladamente fue hasta un agujero por donde lo que el abad hizo dijo lo que oyó y lo vio. Pareciéndole al abad que se había demorado bastante con la jovencita, encerrándola en la celda, se volvió su alcoba, y luego de algún tiempo, oyendo al monje y creyendo que volvía del bosque, pensó en reprenderlo duramente y hacerle encarcelar para poseer él solo la ganada presa, y haciéndolo llamar durante y con una mala cara le reprendió y mandó a que lo llevaran a la cárcel. El monje en prestísimo respondió: «Señor, yo no he estado todavía tanto en la orden de San Benito, que pueda haber aprendido todas sus reglas, y vos aún no me habéis mostrado que los monjes deben acordar tanta preeminencia a las mujeres como a los ayunos y a las vigilias. Pero ahora que me lo habéis mostrado, os prometo, sí, me perdonaréis esta vez no pecar más por esto, y hacer siempre como os he visto a vos». El abad, que era hombre avisado, entendió prestamente que aquel no solo había sido su hecho, sino que lo había visto, por lo que, sintiendo remordimiento de su misma culpa, se avergonzó de hacerle al monje lo que él también había merecido, y, perdonándolo e imponiéndole silencio sobre lo que había visto, con toda discreción sacaron a la joven de allí, y aún debe creerse que más veces la hicieron
volver.